Un medio de menos 10, un medio de menos 10 es lo que va acá, metros por segundo cuadrado por t cuadrado. Y acá donde dice t cuadrado, ¿qué pongo? 1,7 segundos. Y ahora, haceme esta cuenta, mirá. Ah, no, pero un poquito. Acá pongo 1,7 segundos. Pero, sí, va todo al cuadrado, sí. Pero todavía no puedo despejar nada. ¿Qué me falta? Me falta un pequeño paso. La I. La I0 no la conozco. H0 no la conozco. Pero sí conozco otra cosa. Muy bien. ¿Esto cuánto vale? Muy bien. ¿Le puedes explicar a la otra gente que mira con cara de incredulidad por qué la I final vale 0? Vos fíjate que las distancias yo las cuento de abajo para arriba. Entonces repito, esto es 80 metros, esto 79, 78, 77, 76 y esto 0. Entonces es al revés del pepino. Cuando la piedra llega al suelo, las posiciones no, porque la gente dice, pero ¿por qué la distancia recorrida es 0? Pregunta, ¿esto es la distancia recorrida? No. Esto es la posición sobre el eje, no es la distancia recorrida. Vamos nuevo. Dice, la gente suele decir, pero ¿por qué la distancia que recorre la piedra es 0? Máster, esto no es la distancia que recorre la piedra. Esto es la posición que ocupa sobre el eje. Y al llegar al suelo, la posición es 0. Sigo. ¿Lo entendiste bien? ¿No lo entendiste mal? No tengo otra manera de explicarlo. Cuando llega al suelo, la posición es 0 tomando ese sistema de referencia. Si yo lo hubiera tomado arriba, apuntando para abajo, la posición final sería H. Bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Seguime. Me queda 0 igual H0 menos 5 metros por segundo cuadrado por 1,7 segundos al cuadrado. ¿Y acá qué hago? Y acá puedo despejar. Entonces, ¿cuánto da? ¿Se me da cuenta? ¿Perdón? 14 así, 45 metros. Bueno, entonces supuestamente esta es la altura de donde yo dejé caer el objeto. Pregunta, a ojo, de acá hasta la planta baja, ¿hay 14 metros y pico? Para tener una idea, ¿hay 2 metros? No. Hay más. ¿Hay 100? No. Hay menos. 100 no hay. ¿50 metros hay? ¿Media cuadra? No. Tiene que haber menos. 5 metros no hay. 5 metros hasta allá arriba. O sea que habría que ver. Podemos hacer un cálculo aproximado. Este segundo piso. El segundo piso, pero son 4. Se le llama segundo, pero en realidad son 4. Viste que hay un intermedio. Son 4 pisos. Y son pisos altos, no como el de tu casa. El de tu casa tiene 2,50. Este tiene como 4 metros. 3,50. Entonces ponele 4 pisos por 3,50. Hacemos esta cuenta. 4 por 3,5, 4 por 5, 20, 4 por 3, 12, 14. Más o menos. Más o menos dio algo aproximado, no dio 48 metros. Eso te muestra que la ecuación, tomando bien el tiempo, por supuesto depende de cómo hayas tomado el tiempo. Por eso yo te dije, si vos pones 2, ponele que hubiera pasado, la gente me dijo 2 metros. 2 por 2, 4, 4 por 5, 20, 20 metros. Más o menos, también anda por ahí. Pero al ser 4 pisos no tendría que dar 20, tendría que dar un poco menos de 20. Entonces lo más probable es que el verdadero tiempo de caída esté entre 1,7 y 1,8 segundos. Más o menos. Para hacerlo, para saber bien la respuesta, habría que medir la distancia de acá hasta abajo. Concretamente, habría que bajar una cinta, un hilito y medirlo. Hay otros métodos para medir distancias. Bueno, vamos a la velocidad. Entonces, este es el método que se usa para medir distancia dejando caer el objeto. ¿Querés hacerlo en tu casa? Lo podés hacer perfectamente. Vamos a la velocidad. Velocidad final igual B0 más G por T. Decime qué reemplazo acá, qué reemplazo acá, qué reemplazo acá, qué reemplazo acá. B0. Bueno, velocidad final es lo que quiero saber. Velocidad inicial, 0. Gravedad por tiempo, más o menos.
menos 10 metros por segundo cuadrado por, dijimos, 1,7 segundos. Quiere decir que velocidad final menos 17 metros por segundo. Explícame qué significa este menos. Que a veces la gente dice, no, dio negativo está mal. Depende. A veces si da negativo está bien, a veces si da negativo está mal. Depende. Si te da D negativo, un problema, resulta un problema, ahí está mal. D negativo no puede dar. Pero una velocidad negativa puede dar. Una aceleración negativa puede dar. Una posición negativa puede dar. Una posición negativa sí, puede dar. Pregunta, ¿la velocidad es vector? ¿La aceleración es vector? ¿La posición es vector? Sí. No. La velocidad es vector. Sí. Vector, ¿sabes? Es algo que uno lo puede representar con una flecha apuntando para cierto lado. Lo que se puede representar con una flecha apuntando para cierto lado es vector. La energía no es vector porque la energía no apunta para cierto lado. La temperatura no es vector porque no apunta para ningún lado. El tiempo no es vector. La velocidad sí, porque la velocidad para allá es una cosa, para allá es otra cosa. La aceleración también, porque la aceleración puede ir así, puede ir así. ¿Y la posición? No. Bueno, la posición es lo que condiciona lo que Acá un poco, es una pregunta un poco difícil para vos. La posición también es vector. Porque la posición uno la puede señalar con una flecha que va para allá, que va para allá, que va para allá. Entonces la posición en realidad también es vector. La posición también es vector. Bueno, ¿cómo? Que tenga forma de parábola. La posición no tiene forma de parábola. Vos lo que me está diciendo es la trayectoria. La trayectoria, pero la posición es el lugar donde está en ese momento. No es fácil de explicar. La posición no es la trayectoria. La trayectoria es la curva que sigue el objeto al moverse. La posición es, vos le sacás una foto, ¿dónde está? ¿Dónde está en ese momento? Pasame esto a kilómetros por hora. 0,17 kilómetros. No. 61. No 0,17. 61. Hay que multiplicar o dividir. Multiplicar por 3,6. Esto da 60 kilómetros por hora. Pregunta, 60 kilómetros por hora, chocás de frente contra una pared a 60 por hora, ¿te matás? Depende. Respuesta, sí. Si vos chocás de frente a 60 kilómetros por hora, te morís instantáneamente. O si no, yo conozco mi primo que iba a 60, eso es distinto, Master, porque lo que te expliqué el otro día, los autos están preparados para recibir golpes. Los autos tienen ABS, los autos tienen airbag, los autos tienen cosas nuevas, producto de la tecnología. Los autos es distinto, porque los autos hoy en día, si vos le preguntás a tu abuelo te va a decir que antes el mundo era mejor. Yo te dije que ahora el mundo está en el mejor momento de la historia de la humanidad, es ahora. El mejor momento de la humanidad es ahora. Él te va a decir nada que ver, antes era mucho mejor. Vos fijate, compará un auto de antes con un auto de ahora. Compará un autito de ahora, de eso que está por ahí, con un Falcon. Un auto duro, un auto grande, no se rompía nunca. Eso te va a decir tu abuelo. Se equivoca, pobre. Se equivoca porque él está midiendo mal las cosas. Porque supone que yo te digo, decime, ¿cuánta nafta consumía un Falcon? Bueno, sí, consume el doble de lo que consume un auto de ahora, porque era mucho más pesado y tenía motor 6 cilindros. Claro. Consume el doble de nafta. Decime, y si un Falcon chocaba contra una pared, ¿qué pasaba? Se desarmaba la pared. Se rompía la pared por un lado y los que estaban adentro morían todos, porque era un auto duro. Los autos ahora, los viejos dicen, no, fíjate ese auto que batalla, chocó contra la pared, se estroló todo, quedó inservible, no sirve para nada. En mi época, cuando yo tenía un Falcon, un día choqué una vaca y bla, 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 bla. Sí, por supuesto. Pero los autos, los ingenieros no son tontos.
Los autos hoy en día se diseñan para que al chocar se destruya el auto y proteja al tipo que está adentro. Para así se inventan los autos ahora. Esa es su función. El auto absorbe el golpe, se comprime como si fuera un acordeón y salva a la gente que está dentro. Por eso, aparte del ABS, aparte del airbag y todo eso, y el cinturón de seguridad, eso es nuevo, para tu abuelo, para vos no. Para tu abuelo eso es nuevo. Esa es la idea. El auto debe morir para salvar a los que van adentro. Ingeniero, no ser tonto, pensar. Los tipos saben lo que hacen. ¿Por qué los autos tienen esta forma? Si vos mirás los autos, todos tienen esta forma. Así que no tienen creación los ingenieros. Antes estaba el Renault 4, estaba el Fiat 600, estaba el Chevy, estaba el Falcon. Cada auto tenía su forma. Ahora todos se parecen. Vos mirás el Clio, el Fiesta, el Ford Ka, el Golf, todos más o menos entran en esta forma, parecidos. Algunos tienen los faros así, otros asá. ¿Por qué es esto? Porque así lo dice la computadora, por eso es así. La computadora, si vos le preguntás a una computadora, ¿qué forma tiene que tener un objeto para que tenga el menor rozamiento con el aire, para que gaste a su vez menos combustible? La computadora te tira esta forma. Esta forma se llama forma de la gota de agua, que en realidad es así. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte no la puedes poner. Entonces, ¿dónde irían las ruedas? Que en realidad, los autos, esos solares, vos vas a ver que tienen esta parte. Cuando vos le preguntás a una computadora, dígame la forma que tiene que tener un objeto, de manera de penetrar el aire de la mejor manera posible, para gastar la menor nafta posible, para tener la máxima aceleración posible, la computadora te tira esta forma, llamada forma de la gota de agua. Entonces, un auto de esta forma no se puede hacer, lo parten en dos. Le ponen las ruedas acá, le ponen las ruedas acá y bueno, esto le dan un poco de forma pasable para que no quede feo. Hay un auto que tenía forma casi exacto de la gota de agua, hace muchos años, muy lindo. Cuando salió, la gente quedó dura cuando salió ese auto. Ahora todo se parece retiro, porque todos luchan porque el auto gaste lo menos nafta posible. Entonces no hay salida, la computadora, las ecuaciones te dan esa forma, tenés que adecuarte a esa forma. Si vos querés hacer un Renault 4, ¿sabes lo que es un Renault 4? Esto es un Renault 4. Esto gasta mucha nafta, más porque le ofrece mucha superficie al viento. Vos tenés que darle forma curva a esto, para que el viento venga por acá, se vaya por acá y después se vaya por acá. Eso no lo digo yo, lo dicen las ecuaciones de la fluidodinámica. Eso es quinto año de ingeniería mecánica. La gente de física tal vez lo haga. Es para expertos. Bueno, la Lumila, ¿no te habla de la Lumila? Sí, Chevrolet, eso, mirá. Lumila. Mirá en internet. O lo ves, parece una gota de agua, claro, porque eran las primeras computadoras que empezaban a dar la forma de los autos. Cuando vos le pedías, dame una forma para que gaste la menos nafta posible, a su vez tenga más aceleración posible. Porque este auto, como el Ford T, digamos, de Ford del año 1920, tenía esta forma porque se parecían a los carros. Pero a este auto le cuesta acelerar porque el viento lo frena. Le cuesta acelerar también. Entonces, ¿qué busca una persona hoy en día? ¿Vos? Vos no. Papá, vamos a comprar un auto. Que gaste poca nafta, que sea seguro y me proteja y que acelera rápido, así yo le muestro a todo el mundo qué hizo yo. Eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que te hacen las empresas de autos. Te dan eso que vos querés. Bueno, la cuestión de la seguridad a título informativo empezó más o menos ya por el 40, 50. Los suecos empezaron con esta cuestión que el auto debe ser seguro. Entonces empezaron con el cinturón de seguridad, empezaron con los primeros test de autos que chocan, que eso ahora es común. O sea, se chocan un auto para ver qué pasa con los dummies que están adentro, los maniquíes. Se mide la fuerza, se miden las aceleraciones, se mide el impacto, se mide todo. Eso ahora. Eso empezaron los suecos. Por eso siempre los autos Saab suelen ser los más seguros del mundo. Generalmente los test de seguridad lo ganan los suecos. Ellos siempre están primeros. Bueno, cuidan a su gente. Vos sabés cómo son ellos, vos sabés cómo somos nosotros. Bueno, allá no se va a inundar la ciudad. Es seguro que los desagües están todos bien hechos. Bueno, entonces,
esta velocidad es mortal. Vos te caes del cuarto piso, morís, salvo que, bueno, caigas de alguna manera muy rara, o sobre un árbol, o sobre un toldo, o sobre un auto parado, te rompes todo, te puedes salvar. No, Charlie se tiró del séptimo piso a una pileta. Charlie se tiró del hotel a la pileta. Está loco porque podría haberle errado, porque una pileta de un séptimo piso se ve así. Pero Charlie se tiró una pileta. ¿Qué? Bueno, me dice, ¿esto también es negativo? Sí, pero acá estoy hablando en módulo para poder comparar. En realidad sí. Olmedo, ¿de qué piso cayó? Se cumplieron ahora ¿cuántos años de la muerte de Olmedo? ¿Vos eras muy chiquito o no existía? ¿En qué año fue? ¿En 94? No, no me acuerdo. Cuando naciste vos me parece que fue, 94. Vos naciste en 94, ¿no? No, 95 naciste vos, ¿no? 94. ¿Eh? 94. No me acuerdo de qué piso se cayó Olmedo. Era más alto que un cuarto piso. La Pradón se cayó del octavo. Va, se cayó. Sí, la Pradón, digamos, hay una actriz que se cayó, todos estamos hablando de cosas argentinas. Hay una actriz que se cayó del séptimo, un octavo y se salvó. Yo te explico una cosa. Está bien que cayó sobre un pastito, había un cartel. Yo te explico una cosa. Una persona que cae en un octavo piso o séptimo tiene que morir, no le queda otra posibilidad, que caiga sobre el pasto. Ahí hay algo raro, digamos. Para mí que no estaba en el séptimo piso, para mí que estaba en otro lado. Una persona que cae en un octavo piso hace la cuenta, perdón, ¿va a dar el doble de velocidad? ¿A doble de altura, doble velocidad? Depende. Porque esto es cuarto piso, a octavo piso va a dar doble velocidad. Mirá lo que me dice, depende. Máster, en física no hay depende. En física o da el doble o no da el doble. No hay depende. A doble de altura, doble de velocidad de caída. Sí, porque la aceleración se ve la misma. Estás haciendo una cosa mal, te la explico ahora. Vos, en física, en la vida diaria, para dar una opinión, das lo que vos decís, lo que a vos se te ocurre. Yo te digo, ¿qué te parece Tinelli? Es un estúpido, por esto lo otro. Nadie te va a preguntar por qué, de qué ecuación lo sacaste. En física, en matemática, y eso es lo que tiene la física, la genial, la matemática es genial. Vos no podés contestar lo que vos querés. Vos lo que tenés que hacer es ir a la ecuación y mirar qué dice la ecuación. Eso tenés que hacer. Vos no podés contestar lo que querés o lo que te parece. Vos tenés que ir a la ecuación. Tenés que ir a la ecuación y ver lo que dice la ecuación. Entonces, vamos a una cosa, vamos a la velocidad. Para que la velocidad de doble, el tiempo de caída tendría que ser doble. Pregunta entonces, antes de la pregunta que yo te hice hay otra pregunta. A doble de altura, ¿doble de tiempo de caída? Sí. Vos para contestar la pregunta de si a doble altura, doble velocidad de caída, tenés que saber primero otra pregunta, que es a doble altura, doble tiempo tarda en caer. Sí. Otra vez haces lo mismo. Estás tratando de ver qué te parece a vos. Y vos no tenés que ver lo que te parece a vos. Vos tenés que mirar la ecuación. La ecuación, Master, dice que la distancia recorrida depende del cuadrado de t. Entonces no es lineal. A doble no corresponde doble. Pero esto son cosas básicas que vos tenés que saber. Vos tenés que mirar la ecuación. Hay un cuadrado, entonces no es lineal. A doble altura no va a dar doble tiempo. Va a dar la raíz. Porque vos despejaste de acá. A doble altura te va a dar raíz. Va a dar una raíz rara. A doble altura no da doble tiempo. Entonces la velocidad no va a ser el doble. Pero vos tenés que aprender a razonar así. No, acá no hay yo creo que. Pasa la ecuación y la ecuación te va a contestar. ¿Querés hacer la prueba? ¿Cuánto dio la altura? 14,45. Bueno, poné acá el doble, 28, 29 metros. Y calcula el tiempo de caída. Y con el tiempo de caída, haciendo al revés del pepino, ponelo acá y fíjate si la velocidad va al doble. ¿Va a dar más del doble o menos del doble la velocidad? Más del doble. El doble no va a dar. ¿Más del doble o menos del doble? Más. La velocidad va a dar más del doble probablemente. Habría que hacer la cuenta. Habría que hacer la cuenta. Bueno.
¿Preguntas de esto? Vamos a los gráficos. Gráfico de posición en función del tiempo. Gráfico de posición en función del tiempo. Esto es T, esto es I. Me dice, ¿la aerodinámica influye en que el objeto caiga más rápido más despacio? Sí. Te estoy diciendo, cuando los tipos se tiran en paracaídas, cuando se tiran y no abren el paracaídas, mientras están cayendo, vos viste que a veces se ponen así, a veces se ponen así, a veces tienen como unas aletas acá. Entonces, todo eso influye, claro, justamente. Cuando te pones horizontal frente al viento, ofreces mayor resistencia, caes más despacio. Cuando te pones parado o de cabeza, ofreces menos resistencia al viento, caes más rápido. Por eso no pueden subir, bajar, relativo a los demás. Porque vos estás cayendo todo el tiempo, pero relativo a los demás, si vos te quedaste arriba, lo que tenés que hacer es ponerte parado para caer más rápido y alcanzarlos. Bueno, fíjate cómo es y en función del tema. Y en función del tema. Pongamos que esto sea 15 metros. Y esto sea 2 segundos. 1, 2. Pregunta. ¿El gráfico va a ser recta o parábola? Parábola, porque estoy graficando algo con T cuadrado. ¿De dónde nace la parábola? ¿De arriba o de abajo? De arriba. ¿De abajo para arriba? ¿De arriba para abajo? De arriba para abajo. ¿De arriba para arriba? ¿De abajo para abajo? De arriba para abajo. Bueno, mirá la ecuación. Para t igual a 0, podés dar valores. Siempre podés dar valores. Digamos, si te confundís y de pronto te agarra una laguna en el parcial, siempre tenés la posibilidad de dar valores. Agarrar la ecuación, ponés t igual a 0 y te fijás qué va a dar. H0. O sea, t inicial está casi en 15 metros. ¿Cuánto dio? 14 y pico. O sea, el t inicial está acá. ¿La parábola va para arriba o va para abajo? Para abajo. Para abajo. ¿Por qué? Porque es negativo. Porque el término cuadrático es negativo. O sea que ella arranca acá. Y tiene que llegar en 1,7 segundos, o sea, por acá. ¿A dónde tiene que llegar? Al suelo. Quiere decir que la parábola tiene que dar una cosa así. Matemáticamente hablando, esta sería la ecuación de la parábola. Repito, en los primeros problemas, si vos no te guías para hacer un gráfico cualitativamente, así como lo hice yo, das valores y chao, hasta que te acostumbres. Vos fíjate que si vos dieras valores mayores a 2 segundos, ¿qué pasa? Si vos das valores mayores a 2 segundos, matemáticamente hablando, vos vas a obtener valores. ¿Qué va a pasar con esos valores? Van a dar negativos. O sea que en realidad la parábola sigue para abajo. Lo que pasa es que no se grafica porque se supone que acá llegó al suelo. Pero matemáticamente hablando, la parábola sigue. Te digo más, sigue para abajo de este lado y de este lado también. Si vos acá le das t-1 segundo, t-2 segundos, t-4 segundos, te van a aparecer todos los valores de este lado, que para la física no les sirven, porque t negativo, o sea, ¿qué sentido tiene la frase? ¿Dónde estaba el objeto antes de que se lo dejara caer? No tiene sentido, por eso no se grafica. Pero si vos le das valores negativos, matemáticamente hablando, te van a dar los valores de acá. Vamos al gráfico de velocidad.
Pregunta. ¿Este es el vértice de la parábola? Sí. ¿Cómo sabes? Sí, es el vértice de la parábola. ¿Por qué la máxima altura de Bueno, una manera de verlo es así. Lo que pasa es que no me gusta la frase porque dice, y esta es la máxima altura que alcanza. Bueno, máxima altura que alcanza es algo que se tira para arriba. Pero no está del todo mal, ¿eh? Porque yo entiendo, él dice, bueno, la parábola nunca puede pasar los 14,5 porque el tipo se largó de ahí. Entonces, el máximo valor tiene que ser 14,5. Vamos a la velocidad. ¿Recta o parábola? Recta. Esto es recta. Si uno es parábola, el otro es recta. Siempre es así. ¿De dónde sale la recta? De 0. Siempre puedo dar valores, pero en este caso no hace falta porque es fácil. Porque tengo un valor que es 0, 0. ¿Y otro valor cuál es? El otro valor es 1,7 segundos. ¿Y cuánto tiene que valer la velocidad? Menos 17. Quiere decir que la recta va así. Igual que antes. En realidad la recta termina acá. Yo lo puedo prolongar. O sea, ¿por qué es que termina ahí la recta? Porque ahí el tipo llegó al piso. Porque ahí el tipo llegó al piso, pero no es que si vos lo graficás así yo te voy a decir que está mal. No.